Mi madre metió un collar de oro en el bolso de mi hija de 15 años y la arrestaron por hurto. Mi padre declaró falsamente ante la policía, afirmando que la vio robarlo. La encontré llorando en la comisaría. No grité. Hice esto. 3 días después, mi mamá se quedó sin palabras. Mi papá gritaba. Hay momentos en que la vida te cambia sin previo aviso. Sin grandes momentos cinematográficos, sin música amenazante, sin nubarrones que se avecinan. Solo un tono de llamada en una tarde cualquiera entre semana. Y antes de que siquiera hayas dicho hola, el suelo bajo tus pies se ha movido. Eran poco más de las 4 cuando mi teléfono se iluminó. El nombre de mi hija June brillaba en la pantalla. June no me llama al trabajo. Me manda mensajes, generalmente memes, preguntas de tareas o fotos de nuestro perro, con cara de estar considerando una carrera política. Pero no llamadas. Su voz era débil cuando contesté. Mamá, estoy en la comisaría. ¿Puedes venir a buscarme? Aprieto el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? No puedo. Ven ahora mismo. La línea se cortó. Miré mi teléfono como si fuera a ofrecer subtítulos para lo que fuera que significara eso. No los tenía. La comisaría olía ligeramente a café quemado y desinfectante. Ese olor que anuncia que nada bueno está a punto de suceder. El recepcionista no perdió tiempo en dar la bienvenida. ¿Estás aquí por June Dalton? Sí, soy su madre. Hojeó una hoja en su portapapeles. La detuvieron por hurto. Encontraron un collar de oro en su bolso con la etiqueta de seguridad aún puesta. Por eso sonó la alarma. Era la típica explicación que se da sobre una multa de aparcamiento, rutinaria, impersonal, pero le cayó como un puñetazo. Abrí la boca para decir, eso es imposible, pero no me salió nada. En cambio, asentí y firmé el formulario de autorización. June apareció unos minutos después. Caminaba como si el suelo fuera de cristal. Tenía la mirada fija en algún lugar alrededor de sus zapatos. Su mochila colgaba de un hombro, balanceándose ligeramente con cada paso. Un accesorio con cara de culpable en la peor obra del mundo. Yo no lo hice, dijo. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera hablar. Lo sé. Mi voz sonaba firme, pero mantuve mi mano sobre su hombro hasta que estuvimos afuera. En el auto, no me miró. El silencio llenó el espacio entre nosotras hasta que finalmente dijo, me miraron como si fuera repugnante. Como si ya supieran que era culpable. Te juro, mamá, que ni siquiera lo toqué. Cuéntamelo. Estaba con mis abuelos. Salimos de la tienda. Sonó la alarma. Vino seguridad. Estaba en mi bolso. No sé cómo llegó ahí. La observé de reojo. Su voz era serena, pero tenía las manos apretadas en el regazo. Tenía los nudillos blancos como si se estuviera conteniendo. No acusó a nadie, pero la imagen que tenía en la cabeza no necesitaba más color. Cuando llegamos a casa, le dije a June que subiera y tratara de relajarse. Ella asintió y desapareció sin decir palabra. Me quedé al volante, con el motor apagado, y el silencio se apoderó de mí. Busqué a mamá en mis contactos y presioné llamar antes de poder pensarlo mejor. Contestó al segundo timbre, con un tono ligero, casi divertido. Hola. La arrestaron mientras estaba contigo. ¿Puedes explicarme qué pasó? Ay, quizás solo quería impresionarme, dijo mamá. Como si estuviéramos hablando de un proyecto escolar en lugar de una acusación penal. No es de esas que hacen algo así. Tiene 15 años. Los adolescentes hacen tonterías. ¿Cuál es el problema? Mi hija no hace tonterías. Ella sigue las reglas. Le estás dando demasiada importancia. Los niños experimentan. Su voz era tranquila, pero mis manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que podía oír el leve crujido de mi piel contra la funda. ¿Le pusiste ese collar en el bolso? Silencio lo suficientemente largo como para oír un leve sonido de fondo. Quizás se removía en la silla. Quizás nada. Estás haciendo un escándalo por nada,
dijo finalmente. No discutí. No porque le creyera, sino porque sabía que si empezaba, no pararía. En ese momento, creí entender lo que había pasado. Ese fue mi primer error. A las familias les gusta decirse a sí mismas que tienen peculiaridades. En la nuestra, la peculiaridad era que mi madre robaba cosas. No era desesperación. Éramos de clase media. Cómodos. Era solo ella. De pequeña, creía que las multas de mamá provenían de las rebajas. A los 8 años, me di cuenta de que las rebajas no ocurrían en la tienda. Ocurrían después de que ella metiera algo en su bolso. A mi hermana menor, Leona, le parecía divertidísimo. Se unía a nosotros en estas pequeñas aventuras y copiaba todos los movimientos. Las dos formaban un equipo. Yo no participé. Leona fue la favorita desde el principio. No porque fuera más guapa o más lista, sino porque era divertida. Ella rompía las reglas, aceptaba el reto, se pasaba de la raya. Yo era lo contrario. Si el cartel decía no pisar el césped, yo no pisaba el césped. Mamá y Leona llegaban a casa riéndose, llenas de chistes. Me decían que era demasiado serio o que no era divertido. Mi papá no participaba en los robos, pero tampoco los detenía. Se encogió de hombros y dijo, «Esa es tu madre». Como si fuera un defecto encantador. Una cosa es vivir con un defecto encantador. Otra cosa es crecer en una casa donde las reglas te aplican a ti, pero no a los demás. Al crecer, mi madre bajó el ritmo, o al menos eso creía. Una vez, tras ser descubierta, tuvo terapia por orden judicial, y todos fingimos que la había curado. Pero de vez en cuando, hacía algún comentario sobre la emoción que me hacía reflexionar. Aún así, mantuve la calma. La visité y llevé a mi esposo Rowen. Cuando se jubilaron, incluso les ayudé con la hipoteca para que pudieran quedarse en su casa. No ignoraba el favoritismo, sobre todo después de que Leona y yo tuviéramos a nuestras hijas el mismo año. Astrid, la hija de Leona, se convirtió en la nueva favorita. Era audaz, un poco imprudente, justo el tipo de hija que su mamá quiere. Mi hija June no lo era. Era como yo, reflexiva, cuidadosa, una seguidora de las reglas a capa y espada. El amor de June por las reglas no se debía al miedo. De verdad creía en ellas. Si te decía el límite de velocidad, no era para fastidiarte. Fue porque, en su mente, el orden hacía del mundo un lugar seguro. A los 12 años, decidió que quería estudiar Derecho. Empezó a devorar series policíacas, analizando escenas de juicios y señalando errores de procedimiento como si hubiera nacido con una placa. Así que cuando descubrió el programa de exploradores policiales, fue como si alguien hubiera creado un sueño solo para ella. Era competitivo, con entrevistas, verificación de antecedentes, todo. Pero entró y estaba emocionada. Durante meses, fue de lo único que habló. En el almuerzo del domingo, sonreía radiante al otro lado de la mesa explicando los viajes y la recolección de pruebas. Astrid ponía los ojos en blanco. Mamá sonreía educadamente, pero era una sonrisa forzada, de esas que usas cuando esperas que alguien cambie de tema. No le di mucha importancia. Las familias son complicadas. Luego June fue de compras con mamá y papá. Ya saben el resto. Ese fue el momento en que me di cuenta del favoritismo, las bromas privadas, los robos peculiares. Nada de eso era inofensivo. Era un sistema, y mi hija acababa de caer en él. Si hubiera visto lo que venía después, me habría preparado. Pero eso es lo que pasa con la familia. Siempre crees que ya has visto lo peor. Lo que pasa con la crianza es que te acostumbras a ser quien tiene las respuestas, las tareas, los toques de queda, y cómo sacar el bolígrafo del cojín del sofá. Se espera que lo sepas. Pero esa noche, de pie frente a la puerta de mi hija, no supe qué decir. La oía llorar, no un sollozo fuerte y teatral, sino uno silencioso, como si intentara contenerlo. Esperé un momento antes de llamar. June, soy yo. No respondió, pero entré de todos modos. Estaba acurrucada en la cama, con la almohada apretada contra el pecho como un salvavidas.
Tenía los ojos rojos y la cara enrojecida. Parecía más pequeña que esa mañana. Se acabó, dijo, antes de que me sentara. Me echarán del programa. Nunca podré seguir la carrera que quiero. Me senté en el borde de la cama. Esto no ha terminado. Vamos a solucionar esto. Encontraremos la manera. Ella negó con la cabeza. La abuela le dijo que lo había robado. Y mi abuelo le dijo que me vio hacerlo. Le temblaba la voz, pero no había rabia, solo confusión. Creo que solo la estaba protegiendo, ¿sabes?, porque la quiere. Asentí, porque eso sí sonaba a mi padre. Siempre dispuesto a cubrir a mi madre, ya fuera por si había dañado un coche o su reputación. Dijeron que el collar aún tenía la etiqueta de seguridad. Por eso sonó la alarma. ¡Qué interesante! Mi mamá no era descuidada. Si quería algo de una tienda, encontraba la manera de sacarlo sin público. Si la etiqueta seguía puesta, significaba una de dos cosas: había sido descuidada o quería que alguien lo encontrara. En ese momento, supuse lo primero. Descansa un poco, le dije a June. Hablamos más por la mañana. Por la mañana, Rowan y yo teníamos un plan. Bueno, yo tenía un plan. Rowan estaba allí para apoyarme y evitar que dijera algo de lo que no pudiera arrepentirme. Dejamos a June en casa y fuimos en coche a casa de mis padres. Nada había cambiado. El gnomo de jardín desportillado seguía custodiando la entrada, y el olor a café demasiado caliente seguía filtrándose por las paredes como si se hubiera instalado allí para siempre. Mamá abrió la puerta y arqueó las cejas al ver a Rowan detrás de mí. Parecía serio, dijo, como si estuviéramos allí para venderle un tiempo compartido. Y lo es. Entré sin esperar invitación. Tienes que ir a la policía y decirles la verdad. June no va a asumir la culpa por algo que hiciste. Lo pusiste en su bolso. Su expresión no cambió, pero mi papá, que estaba sentado a la mesa de la cocina, se irguió. ¿Cómo te atreves a acusar así a tu propia madre? Su voz era aguda, pero no sorprendida. Podría ir a prisión. Tu hija, primera infracción. No le pasará nada. Debería defender a su familia. Me volví hacia él. Tiene 15 años, papá. Esto no es defender a su familia. Es asumir la culpa por algo que no hizo. Mamá hizo un gesto con la mano. Exactamente. A la primera, no pasará nada. Es joven. Se recuperará. He pasado por cosas peores y estoy bien. Están convirtiendo esto en un drama. No tiene por qué serlo. No es solo un robo, dije. ¿Sabías que esto podría arruinar su programa? ¿Sabías cuánto significaba esto para ella? Lleva meses hablando de ello. Mamá entrecerró los ojos. Un destello de irritación rompió su calma. Quizás fuera lo mejor. No quiero que se mezcle con la policía. Se ha estado paseando como si fuera mejor que todos. Ahí estaba. No tuve cuidado. No calculé. Simplemente se me escapó. Esperé. No se retractó. Tiene 15 años, dije lentamente. ¿Dices que no la querías en el programa porque qué? ¿Porque estaba orgullosa de haber entrado? Mamá se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Astrid siente que no está a la altura. Calificaciones perfectas, programa perfecto, todo perfecto. No es justo para ella. No quiero que una nieta haga sentir pequeña a la otra. Por un momento, solo pude oír el leve zumbido del refrigerador. Entonces la imagen volvió a mí. Un collar de oro que aún conservaba su etiqueta de seguridad como una letra escarlata. No fue un accidente, ¿verdad? Mi voz se calmó. Casi demasiado silencioso. Tienes demasiada experiencia para eso. Dejaste la etiqueta puesta para que la atraparan. Eso fue intencional. Papá negó con la cabeza. Claro que no. Fue un accidente. Parecía genuinamente sorprendido. Mamá no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó apagada.
necesitaba ser humillada. Se lo merecía. La mano de Rowan se apretó contra la mía por debajo de la mesa. Creo que era más para observarse a sí mismo que a mí. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. No quedaba nada más que decir. Mientras caminábamos hacia el coche, vi a papá todavía en la cocina, sin mirarnos, quizá procesando la situación o decidiendo qué historia se contaría sobre lo que acababa de pasar. Rowan abrió el coche, pero me quedé allí un momento, mirando la casa en la que crecí. El mismo revestimiento, las mismas ventanas. Pero me di cuenta de que me había equivocado todos estos años con los cimientos. No se habían construido con amor ni lealtad, ni siquiera con esa versión imperfecta de lealtad que a mi padre le gustaba llamar, permanecer unidos. Se había construido sobre algo completamente distinto, y ahora mi hija lo había sentido en carne propia. Condujimos a casa sin hablar mucho. Rowan no dejaba de mirarme, probablemente esperando a que rompiera el silencio, pero no lo hice. Cuando llegamos a la entrada, finalmente dije que ni siquiera intentó negarlo. Rowan simplemente asintió. Dentro, Jill estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, hojeando uno de sus libros de procedimientos criminalísticos, como si pudiera estudiar para salir de la situación. ¿Cómo estuvo?, preguntó. No respondí enseguida. Hablamos luego, dije, porque aún no estaba listo para decírselo. No sobre el motivo, ni sobre el hecho de que su abuela lo hubiera orquestado todo, no hasta que supiera qué hacer a continuación. No dormí mucho la noche después del enfrentamiento. Seguía oyendo su voz en mi cabeza, firme, inquebrantable. Necesitaba ser humillada. Se lo merecía. Robar era una cosa. Preparar a mi hija fue algo completamente distinto. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Se acabó el pago de parte de la hipoteca. Ya no necesitaba ayuda silenciosa para mantenerlos cómodos. Los había mantenido a flote durante años, y ahora podían resolverlo solos. Rowan no lo cuestionó. Bien, dijo. Que vivan con sus propias decisiones. Lo dijo mientras untaba mantequilla en las tostadas, como si estuviéramos hablando del clima, no de recortar el soporte vital. De alguna manera, eso lo hizo aún mejor. También decidí ir a la policía, y no iba con las manos vacías. No sabían que había estado grabando toda esa conversación en su cocina. No lo había planeado. Simplemente dejé el teléfono en la encimera antes de empezar a hablar. Quizás fue instinto. O quizás solo conozco a mi madre lo suficiente como para esperar algo que valga la pena recordar. Pero lo tenía todo. Mamá admitió haber puesto el collar en el bolso de June, diciendo que mi hija necesitaba ser humilde. Papá se sobresaltó al negarlo. Al día siguiente, Rowan me acompañó a la comisaría. No hablamos mucho en el coche. No era el tipo de recado del que se habla sin importancia. Les di la grabación, les expliqué lo sucedido y me fui. Nadie me dijo qué pasaría después. Así no funciona. Lo entregas, te dicen que lo revisarán, y te vas a casa, preguntándote cuánto tardará. También te gastas el viaje de vuelta. Intentando no pensar en cuántas veces has estado en situaciones en las que, lo investigaremos, significaba que lo archivamos y lo olvidamos. Si hubiera visto lo que venía después, me habría preparado. Pero así es la familia. Siempre crees que ya has visto lo peor. Lo que pasa con la crianza es que te acostumbras a ser quien tiene las respuestas, las tareas, los toques de queda, y se supone que debes saber cómo sacar un bolígrafo del cojín del sofá. Pero esa noche, frente a la puerta de mi hija, no sabía qué decir. La oí llorar, no un sollozo fuerte y teatral, sino uno silencioso, como si intentara contenerlo. Esperé un momento antes de llamar. June, soy yo. No respondió, pero entré de todos modos. Estaba acurrucada en la cama, con la almohada apretada contra el pecho como un salvavidas. Tenía los ojos rojos y la cara enrojecida. Parecía más pequeña que esa mañana. Se acabó, dijo, antes siquiera de que me sentara. Me echarán del programa. Nunca podré hacer la carrera que quiero. Me senté al borde de la cama. No ha terminado. Vamos a resolver esto. Encontraremos la manera.
Ella negó con la cabeza. La abuela les dijo que lo robé, y el abuelo les dijo que me vio hacerlo. Su voz tembló, pero no había ira, solo confusión. Creo que solo la estaba protegiendo, ¿sabes?, porque la ama. Asentí, porque eso sí sonaba como mi padre, siempre dispuesto a cubrir a mi madre, ya fuera por si había dañado un coche o una reputación. Dijeron que el collar aún tenía la etiqueta de seguridad. Por eso sonó la alarma. Eso fue interesante. Mi mamá no era descuidada. Si quería algo de una tienda, encontraba la manera de sacarlo sin público. Si la etiqueta seguía puesta, significaba una de dos cosas: que había sido descuidada o que quería que la encontraran. En ese momento, supuse que era lo primero. Descansa un poco, le dije a June. Hablaremos más por la mañana. Por la mañana, Rowan y yo teníamos un plan. Bueno, tenía un plan. Rowan estaba allí para apoyarme y evitar que dijera algo de lo que no pudiera arrepentirme. Dejamos a June en casa y fuimos a casa de mis padres. Nada había cambiado. El gnomo de jardín desportillado seguía custodiando la entrada, y el olor a café descafeinado aún se filtraba por las paredes como si se hubiera instalado definitivamente. Mamá abrió la puerta y arqueó las cejas al ver a Rowan detrás de mí. Dijo que parecía serio, como si estuviéramos allí para venderle un tiempo compartido. Y lo es. Entré sin esperar invitación. Tienes que ir a la policía y decirles la verdad. June no va a asumir la culpa por algo que hiciste. Se lo metiste en el bolso. Su expresión no cambió, pero mi padre, que estaba sentado a la mesa de la cocina, se irguió. ¿Cómo te atreves a acusar así a tu propia madre? Su voz era cortante, pero no sorprendida. Podría ir a la cárcel. Tu hija, a la primera ofensa, no le pasará nada. Debería defender a su familia. Me dirijo a él. Tiene 15 años, papá. Esto no es defender a su familia. Es asumir la culpa por algo que no hizo. Mamá hizo un gesto con la mano. Exactamente. A la primera, no pasará nada. Es joven. Se recuperará. He pasado por cosas peores y estoy bien. Están convirtiendo esto en un drama. No tiene por qué serlo. No es solo un robo, dije. ¿Sabías que esto podría arruinar su programa? ¿Sabías cuánto significaba esto para ella? Lleva meses hablando de ello. Mamá entrecerró los ojos, y un destello de irritación rompió su calma. Quizás sea lo mejor. No quiero que se involucre en el trabajo policial. Ella andaba por ahí como si fuera mejor que todos. Ahí estaba. Sin cuidado. No lo calculé. Simplemente se me escapó. Esperé. No se retractó. Tiene 15 años, dije lentamente. ¿Dices que no la querías en el programa porque qué? ¿Porque estaba orgullosa de haber entrado? Mamá se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Astrid siente que no está a la altura. Calificaciones perfectas, programa perfecto, todo perfecto. No es justo para ella. No quiero que una nieta haga sentir pequeña a la otra. Por un momento, solo oí el leve zumbido del refrigerador. Luego, la imagen volvió a mí. Un collar de oro, con su etiqueta de seguridad aún en su lugar, como una letra escarlata. No fue un accidente, ¿verdad? Mi voz era baja, casi demasiado baja. Tienes demasiada experiencia para eso. Dejaste la etiqueta puesta para que la atraparan. Fue intencional. Papá negó con la cabeza. Claro que no. Fue un accidente. Parecía genuinamente sorprendido. Mamá no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era monótona. Necesitaba que la humillaran. Se lo merecía. La mano de Rowan apretó la mía por debajo de la mesa. Creo que era más para tranquilizarse que para mí. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. No quedaba nada más que decir. Mientras caminábamos hacia el coche, vi a Rowan abrió el coche, pero me quedé allí un momento, mirando la casa donde crecí.
El mismo revestimiento, las mismas ventanas. Pero me di cuenta de que me había equivocado todos estos años con los cimientos. No se había construido sobre el amor ni la lealtad, ni siquiera sobre esa versión imperfecta de lealtad que a mi papá le gustaba llamar permanecer unidos. Se había construido sobre algo completamente distinto, y ahora mi hija lo había sentido en carne propia. Condujimos a casa sin hablar mucho. Rowan no dejaba de mirarme, probablemente esperando a que rompiera el silencio, pero no lo hice. Cuando llegamos a la entrada, finalmente le dije que ni siquiera intentó negarlo. Rowan simplemente asintió. Dentro, Jill estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, hojeando uno de sus libros de procedimientos criminalísticos como si pudiera estudiar para salir de la situación. ¿Cómo estuvo?, preguntó. No respondí de inmediato. Hablaremos luego, dije, porque aún no estaba listo para contárselo. No sobre el motivo. No sobre el hecho de que su abuela lo había orquestado todo, no hasta que supiera qué hacer. No dormí mucho la noche después del enfrentamiento. Seguía oyendo su voz en mi cabeza, firme, inquebrantable. Necesitaba ser humillada. Se lo merecía. Robar era una cosa. Tendiéndole una trampa a mi hija era algo completamente distinto. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Se acabaron los pagos parciales de la hipoteca. Se acabó la ayuda silenciosa para mantenerlos cómodos. Los había mantenido a flote durante años, y ahora podían resolverlo por sí solos. Rowan no lo cuestionó. Bien, dijo. Que vivan con sus propias decisiones. Lo dijo mientras untaba mantequilla en una tostada, como si estuviéramos hablando del clima, no de recortar el soporte vital. De alguna manera, eso lo hizo aún mejor. También decidí ir a la policía, y no iba con las manos vacías. No sabían que había estado grabando toda esa conversación en su cocina. No lo había planeado. Había dejado el teléfono en la encimera justo antes de empezar a hablar. Quizás fue instinto, o quizás conocía a mi madre lo suficiente como para esperar algo que valga la pena recordar. Pero lo tenía todo. Mamá admitió haber puesto el collar en la bolsa de June y dijo que mi hija necesitaba ser humillada. Papá, sorprendido, lo negó. Al día siguiente, Rowan me acompañó a la comisaría. No hablamos mucho en el coche. No era el tipo de recado para charlar sin importancia. Les di la grabación, les expliqué lo sucedido y me fui. Nadie me dijo qué pasaría después. Así no funciona. Lo entregas, dicen que lo revisarán, y te vas a casa preguntándote cuánto tardará. También pasas el viaje de vuelta intentando no pensar en cuántas veces has estado en situaciones en las que, lo investigaremos, en realidad significa que lo archivamos y lo olvidamos. No tuve que esperar mucho para saber que se habían puesto en contacto. Esa tarde sonó mi teléfono. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? La voz de mamá era aguda, casi temblorosa. Le pusiste pruebas a tu nieta. Estás exagerando el asunto. Es un collar de oro y una denuncia policial falsa. No te olvides de regar las plantas de alguien, dije, y colgué. Entonces llamó mi papá. Tienes que arreglar esto, dijo. ¿Arreglar qué? ¿Sabes qué? Es tu madre y ya es mayor. Esto podría ser grave para ella. Es reincidente, Silvia. Una condena más y podría acabar en la cárcel. ¿Quieres eso para ella? Es la abuela de June. Dije que esa chica debería defender a su familia, no destruirla. Tiene 15 años. Si es la primera vez que lo hace, no le pasará nada. Ya lo sabes. Pero tu madre lleva robando en tiendas toda la vida. La interrumpo. Si pasas décadas buscando la emoción, quizá no te sorprendas al ver las consecuencias. ¿Quién sabe? Quizás hasta le parezca emocionante. Hubo una pausa más profunda que la anterior. No lo dices en serio, dijo. No respondí. La familia extendida intervino después. Mi tía dejó un mensaje de voz. Estás destrozando a la familia. Todos tenemos nuestros problemas. No los lleves a la policía. Un primo me envió un mensaje. Escuché que te peleaste con tu mamá.
Espero que lo soluciones. Un tío me envió un emoji de pulgar hacia arriba por razones que nunca entenderé. Lo ignoré por completo. Aún no sabían lo del dinero. No sabían que les había cortado el pago. Eso llegaría pronto cuando no llegara el siguiente pago. En lugar de culpa, sentí alivio. Alivio físico real. Como si alguien me hubiera quitado un ladrillo del pecho que llevaba cargando tanto tiempo que olvidé que no era parte de mi cuerpo. Es extraño lo pesado que puede sentirse ayudar cuando se espera en lugar de agradecer. Y si ese ladrillo les cayó justo en los pies cuando lo tiré, bueno, fueron ellos quienes construyeron el muro. 6 meses después, todo se calmó. Al menos en nuestro lado de la cerca. El caso de mamá se tramitó con discreción. No estuve presente en la sala. No hacía falta. El resumen del tribunal me lo dijo todo. Delito menor de hurto. Collar chapado en oro de $65 con una piedra de circonita cúbica todavía etiquetada cuando lo encontraron en el bolso de June. Presentar una denuncia policial falsa. Declaró haber visto a su nieta robarlo. Como no era su primera vez ante un juez y no había mostrado precisamente remordimiento, fue condenada a 3 meses de cárcel. Papá llegó a mi puerta a mitad de la frase. Se quedó allí parado como un hombre enviado a una misión en la que no creía. Es tu madre, dijo. Solo tienes una. Esperé. Tiene una condición. No puede evitarlo. Papá, dije, robar es una cosa. Preparar a un niño es otra. Eso no fue una obligación. Fue una elección. Se fue sin decir una palabra más. Cuando salió, los cambios se hicieron notar rápidamente. La casa se puso a la venta en cuestión de semanas. Sin mi ayuda, no podrían conservarla. No fui a la jornada de puertas abiertas. No necesité recorrer habitaciones vacías para saber exactamente qué habían perdido. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No fui a visitarlos. La vida siguió adelante. Rowan y yo dejamos de hablar de mis padres por completo. June se entregó por completo al programa de exploradores policiales y, como solo ella sabe, trató cada recorrido y juicio simulado como si fuera un caso real. Una noche, durante la cena, anunció: he decidido estudiar Derecho Penal, y no solo porque sea interesante, sino porque la gente merece a alguien que luche por ella. Sonreí. Entonces sigue luchando donde importa. No sé si volveré a saber de mis padres. No sé si quiero. Pero sí sé esto. Algunos lazos familiares están hechos para cortarse. Y una vez que lo haces, el aire es más limpio. La luz es mejor. Y por fin puedes ver quién sigue a tu lado. ¿Qué opinas? ¿Me pasé o me quedé corto? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte.